¿Cómo están todos? Espero que estén muy bien. Seguiremos con los spoilers para la serie Giel, el aire de los cuatro elementos. Guaya mostró con orgullo el anillo de plata en su dedo, mientras observaba la expresión de sorpresa de sus padres. Estaba ansiosa por revelar la verdad, pero decidió esperar la llegada de la prima más menor, Fai, quien siempre era la más impaciente. Si ya tomaste tu decisión, te apoyo. La vida tiene que seguir adelante, ¿verdad? Guaya respondió con la sabiduría de alguien que ya había comprendido los altibajos de la vida. Mientras otros a su alrededor todavía estaban confundidos, fue entonces cuando finalmente llegó la persona que estaba esperando en el momento perfecto. Guayo, Fai, ¿qué sucede? ¿Dónde escondiste a la princesa? ¿Con quién te vas a casar? Alguien como yo nunca sería digno de la princesa, simplemente acepté la realidad. Y todos los sacrificios que hiciste por ella, la protegiste tanto y solo porque ella no te ame, no tienes que andar por ahí casándote con cualquiera por despecho. ¿Quién dijo que me casé por despecho? Me casé porque amo a mi esposa más que a nada. No importa quién sea, no aceptaré a nadie como mi nueva prima. Solo tengo dos primas, Rose y Lada. Guayo no pudo evitar reír al ver el comportamiento de su prima, quien parecía una verdadera guardián de la princesa. Ella decidió revelar la verdad antes de que su prima se enojara. Querida, ya puedes salir. Fai, gracias por defenderme tanto. Princesa. Todas las miradas se dirigieron hacia la persona que acababa de aparecer. Después de escuchar la conversación desde lejos, la princesa había permanecido oculta porque Guayo le pidió participar en el juego. Mira a Guayo, quien solo pudo sonreír, satisfecha de haberle jugado una broma a su prima. ¿Qué está sucediendo? ¿Por qué la señorita Blue está aquí en tu casa? Nos casamos en Madeline. ¿Se casaron? Permítame presentarles una vez más oficialmente a la princesa de mi vida, Blue. Ella es mi esposa. Guayo, ¿qué es esto? Calamares a la plancha. ¿Quieres probarlo? Guayo le sonrió a su esposa, quien se sintió emocionada, interesada en probar la comida callejera. Después de llevar a la princesa a pasear por el mercado nocturno y disfrutar de las delicias gastronómicas y elegir ropa y accesorios que le gustaron, estaba lista para disfrutar de otra nueva experiencia. Hay salsa de mariscos y salsa para niños. ¿Qué prefieres? Puedo comer comida picante, pero no demasiado. Entonces ordenemos ambos tipos. La princesa observaba con deleite los puestos de comida, cada uno más apetitoso que el anterior. Era la primera vez que viajaba y vivía con una persona común en Joaquín, algo que Guaya le había prometido si la rebelión terminaba bien. Ahora por fin podía disfrutar de la vida juntas, como cualquier otra pareja. Nadie allí sabía que la princesa había sido una vez la primera en la sucesión al trono de Madeline. Ahora de la mano de la mujer que amaba se permitía disfrutar los días tranquilos y sencillos. Para otros podría parecer una rutina sin grandes acontecimientos, pero para la princesa cada momento con Guayo era pura felicidad. Aquí tienes Blue, pruébalo y dime cuál tiene mejor sabor para que podamos comprar más. ¿Podemos comer mientras caminamos? Sí, claro. La joven de rasgos delicados miró a su esposa, quien siempre se preocupaba por mimarla. Aunque había abdicado de su título real, la mujer que amaba seguía siendo su devota guardiana, protegiendo a su princesa para siempre. Era como si el viento transformara a una mujer común y corriente como Blue en una princesa cada día. Está sabroso, es delicioso. Come bien, Blue. Si te ensucias aquí, no puedo ayudarte. Guayo hizo una expresión de tristeza fingida cuando vio a su esposa cometer un error al comer. Al principio simplemente tomó una servilleta y limpió suavemente la comisura de la boca de la princesa, aunque había formas más románticas de hacerlo. No quería llamar la atención en público con gestos tan cariñosos. Guayo, pruébalo tú también, es genial, ni siquiera lo has masticado todavía. Todo lo que me regala mi princesa es delicioso, entonces come bastante. Blue, más despacio, me diste un pedazo enorme. La princesa se rió mientras observaba a su esposa tratando de masticar el gran trozo de comida que le había dado. Dijiste que estaba delicioso. Sí, pero me diste un trozo gigante. ¿Por qué quieres ir directo al siguiente puesto? Guayo, quiero probar ese también. Guayo, como de costumbre, tomó la bolsa de los calamares a la plancha que la princesa había decidido no terminar. Después de todo, había comido menos de la mitad, ya que le encantaba alimentar a Guayo con varias porciones. Al final, no importaba que fuera, si la princesa quería algo, Guayo haría cualquier cosa para conseguirlo. En unos días será nuestra boda tradicional. Seguimos comiendo así, mi vestido me quedará apretado. ¿Estás diciendo que engordé? No, estoy diciendo que puedo engordar. La princesa miró a Guayo con atención. Las dos siempre estaban juntas, compartían todo, y si algo hubiera cambiado en el cuerpo de la esposa, ella lo habría notado. Pero Guayo sigue siendo tan hermosa como siempre había sido. No engordaste. Eres fuerte y estás en forma. ¿Prefieres que me quede así o me vuelva más linda? Puedo ganar más peso para que me resulte más cómodo abrazarte. Ya lo dije antes, Guayo, no importa cómo seas, te amaré. Te amaré igual, sé tú misma.
Probemos entonces toda la comida del mercado. Si no puedes más, yo comeré por ti. Incluso si eso significaba convertirse en una guardaespaldas más linda. Guayo estaba dispuesta a ser la mujer que siempre protegería a su amada. Hoy Blue es bella y majestuosa. Estoy segura de que tú, Guayo, quedarás impresionado. No tanto, Rose. Guayo me vio vestida de novia cuando fuimos a elegir el vestido juntas. El día que te lo probaste en la tienda y el día real no son lo mismo. Con un maquillaje y un cabello impecable, Blue brillarás como una auténtica mujer noble. Estoy de acuerdo con la edad. Un voto más aquí. Aunque Blue insiste en que es una persona común y corriente, parece una princesa salida directamente de un palacio. Soy yo quien les agradece a ti, Rose y la da por ayudarme con tantas cosas. La princesa expresó su gratitud a las dos jóvenes, quienes la ayudaron con varios preparativos antes de la boda. Como personas que ya habían pasado por la experiencia del matrimonio, sabían exactamente qué hacer. Además, la Dan y Apo asumieron la responsabilidad de transformar el salón del baile del Hotel Guatín en un evento de alto nivel. A pesar de haber sido traicionada por Grace, alguien en quien confiaba y consideraba amiga y familia, y que incluso intentó quitarle la vida, la princesa se había vuelto más cautelosa y reacia en confiar en las personas. Sin embargo, Rose y Lada y todas las integrantes de la familia Watin fueron excepciones que le hicieron abrir su corazón, confiar plenamente en aquellos a quienes llamaba familia. Tienes suerte de tener a Rose y Lada como primas, y sobre todo tienes suerte de tener a Guayo como el amor de tu vida. ¿Por qué estás tan feliz, Lon? Escuché que este es tu segundo matrimonio. Fay, no lo entiendes porque nunca has estado enamorada. ¿Verdad, Dean? Es cierto, pero ustedes dos no sean tan exagerados como Lon. Dean comentó con un ligero tono de irritación al ver la radiante sonrisa de Guayo, quien parecía especialmente feliz en el día más importante de su vida. Esta fue su segunda boda, organizada y con muchos invitados presentes para celebrar. Familiares de ambos lados de la familia Guayo, todos los integrantes de la familia Watín e incluso amigos policías vinieron a celebrar el fin de la soltería de la teniente, algo que nadie imaginó que lograrían. Lon está tan feliz que la felicidad la desborda. Incluso cuando me acuesto al lado tengo miedo de que se me escape por la oreja. ¿Qué tiene de bueno el amor? Desde que nací nunca me ha interesado. Fay hizo una mueca al ver toda la atmósfera romántica que la rodeaba. Estaba el amor realizado de Dean y Apo, y el amor de Lon, que estaba a punto de contraer matrimonio oficialmente en unos minutos. Mientras tanto, ella misma no podía identificarse con nada de eso. El amor no es algo sin sentido como piensas. No es una pérdida de tiempo ni una carga. Desde que conocí a la Lada, mi vida ha cambiado por completo. Hoy soy mucho más feliz que cuando solo tenía trabajo. Yo también, desde que mis padres fallecieron, vivía sin rumbo, pero Rose llegó a mi vida y me dio un propósito. Su amor me completó y me hizo querer vivir para ser feliz a alguien cada día. Lo siento, Dean y Apo, pero ahora no es el momento de elogiar a las esposas. De acuerdo, hoy es la boda de Blue y Guayo. Centrémonos en la pareja oficial. Ya basta, ustedes tres. Fay ya está harta de tanto romance. Prefiero quedarme soltera y en el futuro ser la tía que malcría a los sobrinos. Guayo miró a Fay, quien rápidamente cortó el tema y salió del vestuario con aire de desdén, cansada de escuchar sobre los romances de las chicas mayores. Luego giró su mirada hacia Dean, quien se rió entre dientes ante la reacción de su primo más joven. Esta es la última persona de la cual debemos preocuparnos. ¿Nuestra pequeña Fay se enamorará alguna vez? Eso va a ser difícil, Dean. Simplemente no me importa el amor, pero cuando llegue, podría abrir mi corazón. Fay es el tipo de persona que odia el amor. Ella es feliz por el amor de los demás, pero cuando se trata de ella misma, lo odia más que nada. Debe ser por el tío Ag. Eso hizo que Fag odiara el amor. Pero creo que cuando encuentre el amor, por mucho que intente huir, no podrá escapar. Así como intentó millones de veces alejarse de un amor que parecía imposible, Guayo siempre estuvo agradecida por su terquedad, por haberse dedicado en cuerpo y alma a ese amor, aun cuando habían pasado por dolores y decepciones. Ahora las dos habían superado todos los obstáculos y están de la mano listas para caminar juntos por el camino del amor, una al lado de la otra. Ya se acerca poco para terminar el libro. En los próximos videos seguiremos con más spoilers. Cuídense muchísimo y no olviden suscribirse al canal. Bye bye.